Hallado en Cristo tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansaste del Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús, del pecado eres siempre vencedor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando en ti ya lavado en la sangre de Jesús, para su venida preparado está. Ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal
Amén. Vamos a pasar al devocional que va a estar en Isaías, capítulo 41, del 9 al 13. Isaías, capítulo 41, 9 al 13. Isaías 41, del 9 al 13. Amén. Habiéndolo encontrado, damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con las manos, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con las manos, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira,
alabe a Jehová, alabarle sol y luna, y vosotros todos sus santos, alabad y bendecid el nombre de Jehová, alabad y bendecid el nombre de Jehová. Yo quiero sentir al Cristo de poder, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Sientes tú al Cristo de poder, sientes tú al Espíritu Santo, sientes tú que ángeles del cielo acampan a tu lado y te ayudan a vencer. Sintiendo estoy al Cristo de poder, sintiendo estoy al Espíritu Santo, sintiendo estoy que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo quiero sentir al Cristo de poder, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Sientes tú al Cristo de poder, sientes tú al Espíritu Santo, sientes tú que ángeles del cielo acampan a tu lado y te ayudan a vencer. Sintiendo estoy al Cristo de poder, sintiendo estoy al Espíritu Santo, sintiendo estoy que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será ver los cielos abiertos, la iglesia subiendo, qué lindo será. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será ver los cielos abiertos, la iglesia subiendo, qué lindo será. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será. Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será. Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya. Muy pronto volaré a la presencia de Cristo, junto a los redimidos, alabando al Cordero por los siglos sin fin. Muy pronto volaré a la presencia de Cristo, junto a los redimidos, alabando al Cordero por los siglos sin fin.
cuando Jesús vendrá. ¡Qué alegría será! Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya. Cuando Jesús vendrá. ¡Qué alegría será! Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya. Agradecer al Señor por este día, ¿cierto? Que Dios nos da una vez más poder estar en su casa, junto a mi esposo, junto a mis hijas, ¿cierto? Y nada, por agradecer a mi Señor nomás por todo lo que Él hace, porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos sustenta, Él es el que es nuestro pronto auxilio, ¿cierto? Así que Dios bendiga a mi hermana Alicia, ¿cierto? Dios bendiga a todos nuestros hermanos que de distintas formas tenemos necesidades, tenemos problemas, pero el Dios de la fuerza está aquí, ¿cierto? El Dios de la fuerza está aquí. Dice que Él está en el día de la angustia, está Él. Y está cercano a los que a Él lo buscan, pues. Los que Él le ama, Él está cercano. Así que si amamos a Dios, Él está al ladito de nosotros, ¿cierto? Ayudando. Así que agradezco este día. Igual Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven en los videos, ¿cierto? Dios bendiga a todos nuestros hermanos que también a través de diferentes pruebas van pasando. Muchos igual tienen dificultades en sus matrimonios, con sus familias, sus hijos. Y así tantas cosas. Dios bendiga nuestra vida, porque yo a veces veo, si nosotros que tenemos a Cristo pasamos pruebas, luchas y problemas como todos los seres humanos, pero la diferencia es que tenemos a quien recurrir, ¿cierto? Esa es la gran diferencia que tenemos entre el mundo y nosotros, que nosotros tenemos al Cristo de poder, como decía la alabanza. Así que si Él está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿Cierto? Hay días más difíciles, hay días un poquito más holgados, pero con todo lo importante que la lucha, la prueba, no nos quita el gozo, hermano. Porque podemos estar llorando, pero el gozo tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, ¿cierto? Tenemos que estar meditando en Él. Y muchas veces, a veces cuando estamos pasando cosas, a veces parece que no vemos nada, ¿cierto? Y pasa mucho tiempo que a veces nos sentimos en las cosas del Señor, pero Dios siempre nos está diciendo que Él está cerca de nosotros. Así que voy a cantar una alabanza junto a mi hija y le invito a meditar la alabanza. Bueno, yo la conozco cuánto tiempo, pero esta dice tanto tiempo. Es lo mismo, tanto que cuánto. Ayúdenos el Señor, ¿cierto? Tanto tiempo ha pasado que no sientes aquel gozo de tu grande salvación. El camino que caminas es muy triste sin tener de tu Dios la comunión. Encontrado en el dolor, ya no
la sentirás una vez más. Si llegó Jesús, muy cerca está de ti. Tu guiador será si vuelves hoy a Él. Pues morir con Jesucristo es ganancia. Más allá del sol te espera el Salvador. Si llegó Jesús, muy cerca está de ti. Tu guiador será si vuelves hoy a Él. Pues morir con Jesucristo es ganancia. Más allá del sol te espera el Salvador. Más allá del sol te espera el Salvador. Aleluya. ¿Lo cree usted que no está esperando el Señor? ¿Cierto? Y no solo esperando, Él nos va a venir a buscar. Y tampoco nos va a venir a buscar también está aquí, aleluya, ¿cierto? Gloria a Dios. En las luchas, en las pruebas debemos seguir caminando, debemos seguir cantando, hermanos. Una de las cosas que he aprendido todos estos años es que hay que seguir dándole la gloria a Dios. Como dijo Job, solo recibiremos el bien del Señor. Recibiremos solo lo bueno, nos gusta solo la bendición. Como dijo el hermano Carlos, recibamos también la picazón, ¿cierto? Y a veces la picazón es molesta y duele, y llega uno a sacarse a veces sangre, tanto rascarse cuando pica y por ahí de repente, ¿cierto? Pero el Señor está aquí para sanarnos. Él cura la herida, Él la vende y la sana. Él nos va a sacar de la prueba como Él nos mete ahí y Él también nos saca. Pero una cosa, hermano, cuando viene la prueba, también entra en la prueba la tentación. Yo le decía a mi esposo, son dos pasos que tenemos que hacer. O salimos de esta prueba, o nos alejamos del Señor. Pero mi Jesús me dice a mí que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. El otro día, el martes, que le decía al Señor, porque no era la hermana Anita, son 4 pasos que debemos tener para avanzar, hermano. Primeramente, llenarnos de esta palabra, para que cuando venga el día malo podamos meditar en ella. Podamos entender que Él es nuestro socorro y nuestro auxilio, nuestra fortaleza en el día malo. Y tenemos que con esa fe orar al Señor, porque de rodillas vamos a ganarle a esto. Y después tenemos que testificar en público que somos hijos del Señor victoriosos, que hemos aprendido en las luchas y en las pruebas, seguir adelante. Porque Dios no nos llamó solamente para que estemos tranquilitos en la casa, calentitos, llenitos, que no nos falte nada. No, porque cuando nos falta es donde aprendemos a pedir, aleluya. Así que gocémonos, alegrémonos, porque Cristo está aquí. Dios bendiga la palabra en esta tarde, ¿cierto? Y que pueda llenar esos vasos, que pueda llenar esos vacíos, que pueda sacar la tristeza, el dolor y todo lo que tenemos para irnos bendecidos a nuestra casita. Que Dios le bendiga, hermano. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues palabra eterna de los siglos, firme estaré. Nada con nada me ha de mover, nada con nada me ha de mover, pues palabra eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me
siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar, pues a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, pues a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Vaya conmigo, vamos inmediatamente a compartir la palabra del Señor. Vamos allí a Primera de Samuel 17. Primera de Samuel capítulo 17. Vaya buscándolo aquí mientras tanto. Samuel capítulo 17. ¿Todos la tienen? Sí. La leemos en el nombre de Jesús. Primera de Samuel 17. Vamos a leerla hasta el 11. El versículo 11 dice así en el nombre de Jesús. Primera de Samuel 17 dice: los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en el Efededim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos. Yo quiero que ponga mucha atención en este versículo aquí en adelante. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y se llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía greba de bronce,
y jabalina de bronce entre sus hombros. Y al estar de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía de hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudo delante de él. Y se paró y dio voces al escuadrón de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga conmigo contra mí, y si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y yo pediré más a él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y no lo serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra leída, porque es su palabra que quedó estampada, Señor, para nuestra enseñanza. Y en esta tarde le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe como maestro, como guía, porque Él es el que nos puede guiar y nos puede sustentar. De Él viene la sabiduría, el entendimiento. Y en esta tarde yo le pido al Espíritu del Señor que nos ayude a compartir esta palabra. Nos bajamos, Señor, y tomamos toda la autoridad. Y pido que la unción del Espíritu Santo esté en medio nuestro y que abramos nuestro corazón para recibir esta palabra. Te lo clamo todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Yo he titulado esta palabra: derribando los gigantes que se levantan para no avanzar. En primer lugar, vemos aquí dos cosas importantes. Israel sabemos que siempre estuvo en guerra, pero aquí vemos a un ejército de los filisteos que siempre ocasionó guerra a Israel. Y en ese tiempo Saúl era el rey de Israel. Israel tenía un ejército muy grande, los filisteos también. Y los filisteos eran un pueblo nómada, pero eran muchísimos. Siempre este pueblo asustó y colocó temor al pueblo de Israel. Y si usted se dio cuenta, en el versículo 4 en adelante hasta el 7, vieron allí a un hombre que los filisteos tenían. Se llamaba Goliat de Gat, que tenía aproximadamente 3 metros de altura. Era un hombre gigante. Y el último verso que vimos, el 11, dice que el rey Saúl, al oír las palabras de este gigante, se turbaron, no tan solo el rey Israel, sino que también el pueblo de Dios. Y sabe usted, cuando leemos este pasaje bíblico, la Biblia dice que no había ni un solo hombre de los escuadrones de Israel para hacerle frente a este gigante. Así también este gigante que vemos en la Biblia, porque Romanos 15:4 nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Y la pregunta en esta tarde, escuchaba atentamente los agradecimientos que ustedes daban, y esto va a ser así hasta el término, hermano. Este gigante que vemos acá representa a Satanás y tiene un cuerpo muy bien preparado. Este gigante tenía una lanza muy grande, estaba cubierto con muchas cosas, ornamentas de guerra, y nada le podía traspasar. Satanás está derrotado, pero no ha dejado de pelear. Y es un gigante en esta tierra, hermano. Y cuando escuchamos el nombre de Satanás, y si usted no está preparado, que Cristo lo reprenda. Si nosotros no estamos preparados, Él los puede derribar en cualquier momento. Satanás usa muchas artimañas, hermano. Mire, Satanás, como decía la hermana Marisa, el enemigo se mete en los trabajos, se mete, divide la familia.
en las grandes empresas, está allí, en los hospitales, en todo lado. En todo lado está Él. Que el Señor Jesús lo reprenda en esta tarde. Amén. Aleluya. Cuando usted mira los evangelios, siempre lo decimos, cuando el Señor fue al desierto, Satanás se alejó por un tiempo solamente. Él siempre estaba allí, siempre estaba allí. Y Satanás es un atrevido, hermano. Sabe que él quiso tentar al Señor Jesús. Y el Señor lo reprendió con su propia palabra. Y si usted se da cuenta, el Señor fue lleno del Espíritu Santo y solo el Espíritu del Señor que estaba en él, como Dios, pudo vencerlo. Satanás, hermanos amados, tiene el 98% del mundo en el cual vivimos, lo tiene controlado. Es porque Dios se lo permite. Él se lo permite. Pero Él tiene gran parte controlado todo lo que es parte de las naciones, la ONU, grandes empresas como, no vamos a nombrar las empresas que hay, pero gran parte de las grandes empresas, los grandes millonarios, detrás de eso está el enemigo. Las logias, por ejemplo, de los masones, también está Satanás dirigiendo aquellas cosas grandes que tienen estos hombres. Hay empresas de universidades y gran parte de ellos también Satanás las administra. Por eso es que usted ve tantas cosas que de repente solamente pasan en nuestra ciudad de Valdivia, con una gran universidad que tenemos acá. Hay gente que desaparece y gente que no es cristiana ni nada, han dicho que ahí detrás de eso hay algo muy siniestro. Hay gente que desaparece de la noche a la mañana. Por eso que nuestros jóvenes, aquellos que van a ir algún día a la universidad, tienen que estar preparados, los padres tienen que hablarles, tienen que ellos estar preparados, porque aquí vamos a ver un joven. Y la Biblia dice que no había ningún hombre que estaba preparado para enfrentarlo. Y Goliat todos los días, mire, estuvo 40 días Goliat asustando al pueblo de Israel para atemorizarlo. El rey Saúl tenía que estar preparado como rey porque él gobernaba y él era el capitán del ejército también. Pero el rey Saúl estaba atemorizado y como el temor que este hombre de 3 metros soltó sobre el pueblo, su corazón se atemorizó y también atemorizó todo el pueblo. Por eso es que un líder espiritual tiene que ser un hombre valiente, hermano. Por eso es que Dios elige a las personas. Él las elige para colocarlas en un cargo, porque Dios conoce su corazón. Y esa persona siempre tiene que estar humillado delante de Dios. Y entonces acá vemos cómo los filisteos, ellos metieron al gigante porque ellos sabían que este gigante los iba a atemorizar. Pero lo que no sabían los filisteos, de que Dios tenía un joven de 16 años, hermano, llamado David. Era el último de los hijos de Isaí de Belén. Pero en primer lugar, vamos a derribar un primer gigante, que es el gigante Goliat. Y después vamos a ir derribando los otros. Y solo lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Para derribar los gigantes que se nos oponen para no avanzar, solo podemos vencerlo con su Espíritu Santo. Mire cómo Dios capacitó a David. Si usted da vuelta a la hoja, allá en el capítulo 16, solamente vamos a leer el versículo 13. ¿Por qué quiero llevarlo a ese versículo? El capítulo 16, mismo de vuelta a la hojita. Capítulo 16, versículo 13. Se lo voy a leer, yo sé que usted lo va a entender al tiro. Y Samuel, el profeta, Samuel, tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Dios ya había preparado a David. ¿Y cómo lo estaba preparando? David era el pastor de las ovejas de su padre.
Y él decía que cuando venía el oso o cuando venía el león, él le metía mano y los mataba. ¿Por qué Dios lo echó al campo a David? Porque David tenía que ser preparado para después gobernar como rey de Israel. Se fija que siempre Dios al hombre y la mujer que levanta, siempre lo pasa por el desierto primero. Para prepararnos. Porque Dios no es un Dios de desorden, hermano. Imagínense que Moisés pasó 40 años en el desierto aprendiendo. Y allí es donde Dios lo preparó. Y después de que tenía 40 años, a los 80 y tantos años, lo llamó y le dijo: ve a Egipto y saca a mi pueblo de allí. ¿Se fija que de la noche a la mañana Dios no prepara a un hombre? Eso requiere mucho tiempo. Pero David estaba allí y era un joven muy obediente. Y mire, ¿sabe lo que me llama la atención en la Biblia? Lo que me llama la atención en la Biblia es que Dios siempre llama al último hijo. Yo el otro día le contaba sobre el intercesor Daniel Nach. Este también era el último de sus hijos, de los padres de ese hombre. Y el otro que yo le nombraba también era el último hijo. También Dios siempre, no es que Dios haga excepción de personas, pero Dios en la Biblia, lo que yo he podido leer, yo sé que Dios puede tocar y llamar de otro, a lo mejor al mayor, al primogénito, pero Dios le plació llamar a este joven, a David. Y se dice en la escritura no lo dice, pero los eruditos dicen que David tenía entre 15 y 16 años de edad. Y sabía tocar. Y era un hombre obediente a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, su padre, mire, su padre lo manda porque en la guerra David tenía 3 hermanos que estaban con Saúl. Y como el padre de David tenía animales, ellos hacían mantequilla, queso. Y le dijo David, y eso fue porque Dios le colocó en el corazón de Isaí. Le dijo: ¿por qué no llevas a tus hermanos pan, mantequilla, como también le puedes llevar al rey de Israel? No lo vamos a leer, pero eso lo dice todo el capítulo 17. Y eso fue una forma que Dios usó para que David pudiera escuchar lo que el gigante incircunciso iba a levantar. Y sabe que David oyó cuando llegó allá donde sus hermanos a entregarle los alimentos que su padre le había dado. Y dice la Biblia que David escuchó al gigante y le dijo: ¿y quién es este gigante incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones o al ejército de Israel? Y entonces David dijo, pero para no alargar más esto, si usted mira el capítulo 17, verso 32, mire, un muchacho alentando al rey, ya un hombre viejo y experimentado en guerra. Miren lo que dice el capítulo 17 del mismo 1 Samuel 17, 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear con este filisteo. ¿Qué pasara si Dios le dijera a usted y lo enviara a un lugar, hermano, solo? Por ejemplo, nos damos un ejemplo. El Señor lo prepara y le dice: yo quiero que vayas allí a la Norte Grande y solamente lleves este mensaje como el mensaje que le dieron a Jonás. He aquí a 40 días, Norte Grande va a ser completamente destruida. Eso simplemente, lo mismo que le dijo a Jonás Dios. He aquí a 40 días, Nínive será destruido. Y ese era todo el mensaje. Si Dios le dijera eso a alguien aquí, o a otra ciudad, o a
algún pueblo que esté cometiendo las aberraciones más grandes, ¿iría usted? Dios nos ayude. Amén. Y mire lo que dice el 23, de ahí mismo el capítulo 17. Mientras él hablaba, en ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio del campamento que se llamaba Goliat, y el filisteo de Gat salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David oyó estas palabras de este gigante bocón, y como David ya había sido ungido, el Espíritu de Dios estaba sobre David. Que no se olvide eso, no se olvide eso, que el Espíritu de Dios estaba sobre David, y por eso que David dijo, yo voy a ir a pelear con este gigante. Porque el gigante le decía, si ustedes me dan un hombre y ustedes vencen, nosotros vamos a ser sus siervos. Pero si nosotros lo vencemos, ustedes van a ser nuestros siervos. Y allí Dios ya tenía preparado a David, y David fue y se lanzó a la batalla. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y mire, y allí nos falta esa gente que te desanima de repente. Mire el mismo rey lo que le dice en el 33. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué ánimo más grande le estaba dando el rey a este muchacho? David respondió, mire lo que David le respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Así le levantará contra mí. Yo le echaré mano a las quijadas y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, mire, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Aleluya. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¡Qué fe más grande! ¿Sabe? Esa fe que tenía David es la única que los produce, es el Espíritu Santo. Usted sin el Espíritu Santo no se vuelva nunca jamás un guerrero. Pero mientras el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a tener la fortaleza. Que el Señor los bendiga. Amén. Por eso que, hermanos amados, mire, no lo busque. Yo se lo voy a leer. Mire cómo Jehová animó a Zorobabel allá en Zacarías 4:6. Mire. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová, oh Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios estaba animando a Zorobabel que contemplase y terminase el templo que él le había dicho que lo haga. Y le dijo, pero van a venir enemigos. Siempre Israel ha tenido enemigos hasta el día de hoy. Pero Jehová le dijo, lo animó y le dijo, no es con espada ni es con ejército, es con mi espíritu que tú lo vas a hacer. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Y cuando vemos el versículo 32, el que vimos ahí, y él decía, David, que no desmaye el corazón de ninguno. Qué tremenda esperanza le daba David al pueblo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero David hizo algo importante. Para cortar más esto, cuando usted lee la historia de David, dice que le trataron de colocar una armamenta, ¿cierto? Y David quedó paralizado porque era un muchacho. Y esas cosas que se colocaban antes era una armamenta, un escudo muy grande. Y David quedó como una estatua allí. Y David dijo, no, yo voy con mi ondita mejor. Que el Señor nos bendiga.
Pero hay algo importante en el versículo 40 de 1 de Samuel 17, mire. Hay algo importante, yo no quiero detallarle todo porque para avanzar, usted pueda leerlo en su casa, se va a llenar de alegría y se va a llenar de fe. Miren lo que dice el 40, versículo 40, y tomó su cayado. El cayado, antes de seguir leyendo, el cayado es una vara que siempre se le ha dado a los pastores, que es la vara de autoridad y representa a Jesús de Nazaret. Y tomó su cayado en su mano y escogió, mire, escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ahora pregunta, ¿por qué cree usted, si David tenía la fe y la confianza y el Espíritu de Dios estaba sobre él, por qué tomó 5 piedras? ¿Por qué eligió 5 piedras? Y la respuesta es simple. David sabía que con una sola piedra, porque la piedra representa a Jesús de Nazaret, y esa piedra le iba a dar al gigante en la frente, y eso iba a ser basta. Pero él se aseguró, mire. Por eso, asegúrese usted, no ore solamente hoy día, ore todos los días. Amén. Para guardar esas 4 piedras más en nuestro saco pastoril. ¿Por qué? Porque se puede levantar el hermano de Goliat, el padre, el primo, el sobrino, 4 gigantes más. Y estos gigantes van a seguir levantándose. Puede ser el gigante de enfermedades, gigantes de divisiones. Nosotros vamos a tener 4 piedras más en nuestro saco pastoril. Y nunca dejemos de orar y buscar al Señor. Y sabe la otra cosa más hermosa que veo acá, el 48, mire. Versículo 48, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Por eso le digo, hermano, yo no sé si usted me está entendiendo, cuando usted ora una semana antes, usted está ganando ventaja, porque mi Biblia dice acá que cuando el gigante quería ir al campo de batalla, ya David estaba allí. Amén. Él estaba ya preparado allí ya. Por eso dice que se adelantó, David se adelantó y se fue deprisa hasta la línea de batalla. Y usted sabe toda la otra historia. Y David soltó la piedra y la piedra cayó aquí en esta parte de la sien de la cabeza, y rompió todo lo que había dentro. ¿Y qué dice la Biblia? Que a través de la sangre de mi Cristo Jesús, Satanás le cortaron la cabeza y se la pisotearon y derribaron todo lo que Satanás tenía, y el Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Venció la muerte, y a Jesús se le dio un nombre que sobre todo nombre, que en ese nombre se doblará toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y hoy está a la diestra del Padre. Dice la Biblia que David lo derrotó y le cortó el cuello, pero de ahí en adelante, y eso es para otra historia, David de ahí en adelante, hermano, como estaba ungido, el enemigo siempre lo persiguió. Derribamos al primer gigante. Y solo lo podemos hacer a través de su Espíritu Santo y la valentía que pone Él. Amén. Que el Señor nos bendiga. El segundo gigante. Nosotros éramos esclavos, ¿cierto? Del pecado. Y Cristo nos ha libertado. Pero hay un faraón en este mundo que también representa a Satanás. Y Egipto representa al mundo. Hay un faraón que, así como Cristo nos ha libertado, este faraón no nos quiere dejar ir a nuestra tierra prometida. Todos conocen la historia del libro de Éxodo, miren, ¿cierto? En el libro de Éxodo 14, ya el pueblo de Israel estaba ya en el mar Rojo para cruzar al otro lado, ¿cierto? Pero aquí vemos un gigante también. Éxodo 14.
Pero ¿sabe lo lindo de esto, hermano? Mire, Dios hace cosas extrañas que a veces no entendemos. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que Dios se glorifique sobre su pueblo. Y dice la historia que atrás venía Faraón, porque ellos estaban ya justo en el mar. Faraón viene atrás. A este lado izquierdo estaban las montañas rocosas muy altas, y a este otro lado igual montaña. Atrás Faraón, montaña, montaña y el mar, y el pueblo estaba encerrado. Así es, mi Señor. Un gigante más. ¿No se ha encontrado usted acorralado? Y usted mira para todos lados y no encuentra nada. Y Dios le decía a Moisés, pero ¿por qué se detienen a orar si ustedes tienen que caminar? Y Dios le dice a Moisés, tiende tu vara. También tenía la misma vara que David, y esa vara representa a Jesús de Nazaret, porque Él es la vara que Dios levantó en el pueblo de Israel y en todo el mundo. Le dijo, toca el mar, y van a caminar por lo seco. Pero sabe, nos falta dentro del pueblo de Dios que comienzan a murmurar. Miren lo que dice el versículo 10, allí en el capítulo 14. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos. Y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos sacó para que muramos en el desierto? ¿Por qué ha hecho esto así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto? Se fija que, hermano, que cuando vimos allá en David, también había miedo, y acá en el pueblo también vimos miedo. Una de las armas de Satanás es el miedo. Satanás te atemoriza y tú te paralizas. Y todos humanamente tenemos miedo. Y eso es normal, pero esas cosas nosotros tenemos que vencerlas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y allí en el 13 le dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy has visto nunca más, para siempre lo veréis. Mire, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y Dios le decía entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que avancen, porque no era momento de orar, era momento de avanzar, porque Dios ya le había dado la victoria. Así es, Jesús. Y aquí en este capítulo vamos a ver, mira allí el versículo 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Lo único que Dios está diciendo aquí, que toda la gloria y toda la alabanza es para Él. Por eso Él hizo endurecer el corazón de Faraón. Pero aquí en el versículo 19 usted va a ver a Jesús. Aquí está Jesús, Él está en el Antiguo Testamento. Se lo leo en el versículo 19, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. En el Antiguo Testamento el ángel de Jehová se le conoce como el nombre de Yahweh, que significa Dios, es un nombre hebreo de Dios, pero en este versículo, el ángel no es un ángel cualquiera. El ángel de Jehová se le reconoce como a Jesús de Nazaret. Amén. ¿Y sabe lo lindo de esto? Dice que este ángel maravilloso, dice que iba delante del campamento, pero si usted se fija que cuando dice Israel y hay una coma, dice se apartó y iba al ladito de ellos guardándolo. O sea que él estaba allí, se había alejado, pero él estaba al ladito allí. Era como que lo estaba cubriendo. Era como un gigante maravilloso que lo estaba cubriendo. Y le decía, se apartó y iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube
que iba delante de ellos se apartó y se puso en su espalda. Qué hermoso lo que hace el Señor. Pero mire, sigo leyendo, mire, y usted va a ver allí cómo las nubes y las tinieblas cubrían a los enemigos y la luz de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Dice del campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era la nube y tiniebla para aquellos, y la alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros, porque Dios tenía cercado a su bendito pueblo, como lo tiene hasta el día de hoy, aunque ha sido desobediente, pero las misericordias de Dios siempre están sobre el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel pasó el mar en seco. Que el Señor nos bendiga. Por eso cuando nos veamos en este cuadro de que los enemigos vienen atrás y aquí hay otro y otras paredes y adelante no vemos nada, lo único que tenemos que hacer es confiar que Dios va a abrir las puertas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. En tercer lugar, y otro tercer gigante que vemos aquí. Vaya conmigo al libro de Marcos, mire. Libro de Marcos. En el capítulo 2, aquí hay un gigante muy diferente, hermano mío. Este gigante es un gigante silencioso que está en el alma del hombre, que es, mire, la culpa y el pecado. Este gigante es aún más aterrador todavía que los otros gigantes que vimos. Es un gigante que nos atemoriza tanto la culpa como el pecado. Vemos acá en este capítulo que dice que unos amigos llevaron a un paralítico donde Jesús estaba en un hogar y el hogar se había llenado de gente mientras Jesús predicaba la palabra, y estos hombres creían que Jesús podía libertarlo y sanarlo, y trajeron a aquel hombre que estaba recostado, era como un tipo de angarilla, una camilla que llevaban allí. Ellos hicieron un edificio en el techo y lo bajaron con una cuerda hasta donde estaba Jesús, y Jesús vio la fe de esos amigos que llevaron a aquel paralítico. Oiga, hermanos, yo quisiera tener esos amigos, pero sabe usted que yo no confío en los amigos. Y le voy a decir en paréntesis algo. Cuando yo vivía en el pecado, yo tuve muchos amigos, y los amigos, mientras yo tenía plata en el bolsillo, eran, ¿no? Pero cuando me vieron enfermo, ni uno de ellos me visitó. Y yo, escudriñando la Escritura, ahora no hay ni un amigo como el amigo que tenemos ahora, que se llama Jesús. Los amigos fallan, aunque sean de la iglesia, fallan. Pero el único que no te va a fallar es Jesús. Por eso que Abraham lo declaró a Dios como su amigo, y Jesús es nuestro amigo. Amén. Qué hermoso es el Señor. Señor. Y qué lindo lo que hicieron estos hombres. Mire, a lo mejor este hombre no tenía la fe, el que estaba paralítico, pero sí sus amigos. Y quedó estampado acá. Y dice el versículo 5 del capítulo 2 de Marcos: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero aquí vemos algo importante. ¿Por qué Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados? Si lo que estos hombres llevaban a este paralítico era para que él lo levante de allí. Es que Jesús quiere sanarnos de aquí adentro. Y ese era el problema, que este gigante atemorizaba a este hombre. Porque, hermanos amados, el pecado o la culpa te paraliza no tan solo tu alma o tu cuerpo. Porque hay personas, hermanos, que están paralíticas no por causa de algo que haya pasado así, de algún accidente. Hay gente que está paralizada físicamente por causa del pecado y por la culpa.
Y este hombre tenía una culpa muy albergada en su corazón. O sea, tenía un gigante que lo estaba atemorizando y lo paralizó completamente. Pero Jesús, al ver a este hombre, Él sanó su alma y le dijo: tus pecados te son perdonados. Porque si usted se pone a leer y piensa y dice por qué lo que Jesús tenía que hacer era levantarlo simplemente. Pero Él le dijo: tus pecados te son perdonados. O sea que este hombre tuvo que confesar. Y esos son los gigantes que se albergan a veces en nuestra alma y en nuestro espíritu, que lo que más daño hacen a nuestro cuerpo físico. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Por eso que el Proverbio 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas cuando el dolor del corazón, el espíritu se abate. ¿Se fija lo que habla el rey Salomón? El sabio Salomón. El corazón alegre, hermano. Dice que hermosea el rostro porque el Espíritu de Dios está allí. Pero más cuando dice el rostro, más por el dolor del corazón, el Espíritu se abate. Y Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en él. La bendición de Dios es la que tiene que estar en nosotros. Amén. Entonces vemos a otro gigante más aquí. Que nunca dejemos que ese gigante nos atemorice. Ahora somos libres. Amén. En cuarto lugar, y ya vamos concluyendo, hay otro gigante más. Mira, allí vamos al Mateo 14 y me queda el último después. Aquí terminamos con estos gigantes. Vaya conmigo a Mateo, mire. Hay otro gigante, hermano, que a veces nos atemoriza mucho, y yo se lo digo en verdad, que estos días sí ha tratado el enemigo de atemorizarlo. ¿Y sabe cuál es ese gigante? Este gigante se llama la incredulidad. ¿Cierto? ¿Cierto que nos juega una mala pasada ese gigante? Y sabe, y es más, y este gigante nos paraliza también. Amén. Mateo 14. ¿Conocen esa historia, no? Dice la Escritura aquí que enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vemos aquí que Jesús no subió a la barca. 14:22. Capítulo 14, versículo 22. Dice que Jesús se fue al monte a orar. Y él los dejó solitos en la barca. La barca es la iglesia, el mundo, el agua es el mundo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado y me ha jugado una mala pasada de repente la incredulidad, sobre todo sobre estos días. Mi barca la veo muy débil y se me viene a la mente que Jesús no está. Pero como vimos allá en la anterior, que Jesús está a la par, solo que no se hace sentir, pero Él está ahí. ¿Se fija el gigante que tenemos, hermano? Por eso que en esta tarde debemos derribar a esos gigantes en el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como lo hizo David. Antes de la línea de batalla estaba preparación, lo que tenemos que tener, preparación, búsqueda. Y el Espíritu de Dios va a venir sobre nosotros y vamos a tener la valentía de vencer esos gigantes. Amén. Dice que el 24, mire, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas, mire, a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino con él andando sobre el mar. ¿Y sabe lo que tuvieron ellos allí? Mire, hay otro miedo más. Lo vieron como un fantasma. Se fija que a veces vemos cosas, hermano, y nos atemorizamos.
Y le digo, es normal, humanamente es normal, pero no dejemos que esos gigantes nos atemoricen. Reaccionemos, péguese por último una cachetada cuando vengan esas cosas. Péguese una cachetada, diga, Señor, no, tú eres poderoso en mí. No se imagina días atrás, hermano, lo que yo viví cuando me metieron a esa máquina allí en la clínica alemana. Fue terrible para mí, hermano. Y sabe lo único que, mire, ellos me colocaron un artefacto en mi mano. Si algo estaba sintiendo, yo estaba a punto de tocar ese botón para que me sacaran de esa máquina. No se lo doy a nadie, yo se lo cuento, pero el vivirlo es muy diferente. Así es, Señor. Yo se lo estoy contando, pero el vivirlo es muy diferente. Por eso que tenemos que ser pasados por el crisol para entender a otros que vengan con lo mismo. Mi Señor, bendito Dios. Fue algo muy horrible que viví ese día. Y estos días también. Hoy día he estado un poco más calmado, pero el día viernes iba muy mal, muy mal. Pero yo le dije, Señor, yo voy en tu nombre. Esta semana han sido muy críticas para nosotros, muy críticas. Pero el Señor es el que me da la fuerza para hacerlo. Y para seguir adelante y animar a los hermanos que sigamos adelante. Porque el gigante más gigante, el león de la tribu de Judá, está junto a nosotros. Amén. Y los discípulos, dice en el 26, los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y vieron voces de miedo. Pero enseguida, mire, diga usted enseguida. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Él está ahí, Él está aquí, su Espíritu está aquí. Pero aquí vemos a un hombre, mire. Por eso que debemos de derribar ese espíritu de incredulidad. Vemos a Pedro aquí, un hombre dijo, este hombre llamado Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús venía caminando sobre las aguas. Y Pedro quiso y tuvo la fe, la osadía de que este hombre humano caminó también en las aguas con Jesús. Pero si usted sigue leyendo, dice que vio la mirada hacia allá y vio el mar levantándose, dice que se hundió. Porque cuando usted y yo perdimos la mirada de Jesús, los temores vienen y nos avalancha el mar encima de problemas. Que nunca dejemos de mirar a Jesús. Como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es el blanco. Y sabe, hermanos amados, que si Pedro, mire, cuando usted sigue leyendo, si Pedro no hubiese abierto su boca para pedir ayuda, yo me creo que Jesús lo deja que se hunda allí. Porque la incredulidad es que tiene que hundirse en el mar. Diga al que está al lado de usted, si tú vas a andar y vas a caminar conmigo, lo vamos a caminar en fe, si no te desecho. Así nomás, hermano. Porque nosotros somos hijos de Dios. Por eso decía el 30. El 29 le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero mire, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y eso lo encuentro hermoso, porque si Pedro se hubiese quedado con su bocota cerrada, ni Jesús, yo creo que él lo hubiese dejado que se hunda allí y que se ahogue. Porque la incredulidad hay que ahogarla, hermano. Hay que ahogar la incredulidad. Sino que hay que confiar en Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Y quiero terminar, mire. En quinto lugar, y en resumen y en conclusión, lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios es humillarnos al Señor. Y Él hará, porque la guerra no es nuestra, sino es el Dios de Israel. Hay un pasaje bíblico que yo lo guardo en mi corazón, que es en Segunda de Crónicas, mire. Con esto terminamos. Capítulo 20.
Segunda de Crónicas, capítulo 20. Este pasaje yo lo albergo muy en mi corazón. ¿Sabe que Judá era dirigido por el rey Josafat? Era un rey que Dios lo había colocado, y este rey tenía un gran ejército. Y dice la Escritura que vinieron los hombres de Moab y de Amón contra ellos, de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en el sazón de Tamar, que es en Gadi. Pero mire el 3, versículo 3. Entonces él tuvo temor. ¿Se fija que es normal ese temor que hay humanamente? Y Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Este rey, en su humanidad, pudo haber usado su ejército, porque tenía un gran ejército. Pero ¿sabe lo que a mí me gusta de este hombre? De que este hombre, él sabía que humanamente no podía ganar esta guerra. Y cuando usted mira hacia adelante en el versículo 6 ya comienza a declarar la oración de Josafat. Y Josafat le dice: Jehová, tú eres Dios del cielo y de la tierra. Y comienza a decirle: tú eres Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está a tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Y él comenzó a humillarse, solamente a humillarse, mire. Y sabe usted, hermanos amados, para no leerla, sino ir avanzando, sabe que mientras este hombre, porque este hombre era el rey de Judá, era el príncipe también, y se humilló a Dios, es un gran ejemplo de un líder espiritual. Se humilló a Dios porque sabía que el único que podía librarlo de estos enemigos era Dios. Amén. Y se humilló solamente. Así es. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Levantó un profeta dentro de la congregación y le dijo: estate quieto, rey Josafat, porque yo soy Jehová, el único que te puede sostener y librarte. Que el Señor nos bendiga. Y dice la Biblia, hermano amado, que este hombre se humilló delante de Dios y Dios hizo maravillas allí. Miren lo que dice el 15. Y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así es. Amén. Y dice: mañana descenderá contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid, y lo hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jezreel. Miren lo que le decía: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra. Asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y solo lo que hicieron fue adorar a Dios. Y allí habían unos de los hijos de Coré, y comenzaron, mire, solamente este pueblo se humilló y comenzó a alabar, porque en la alabanza hay poder y las tinieblas se retroceden. Así es. Dice que solamente comenzaron a adorar y alabar a Dios en sus caballos, allí en el campo, comenzaron a levantar trompeta y adoración a Dios. Este pueblo no tuvo que siquiera mover una espada, y dice que Jehová vino y confundió a los enemigos, y los enemigos se mataron entre ellos, y no hubo para qué peleen ellos, porque la pelea era de Dios. Así es. ¿Qué hay que hacer entonces para derribar a estos gigantes? Hay que humillarnos delante de Dios, y Dios nos dará la victoria.
Pero tenemos que ser constantes. Porque si usted se deja, el enemigo lo va a hacer pedazo. Y esta es la palabra que yo tenía en esta tarde para compartir en este día. Vimos entonces cómo podemos derribar los gigantes. Y solo lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Que el Señor nos bendiga. Qué privilegio tenemos nosotros, hermanos. Pero no se amedrente. No tenga miedo. Solo tenga la fuerza y la fe de David. Amén. Amén. Tengamos la confianza. Por eso Dios nos ayude a ser valientes, fieles. Yo sé que aquí hay familias que están caminando solas. Pero Dios le va a dar la fuerza. Pero no se quede en el camino. Haga como Dios le dijo a Moisés. Que no clamaran en el momento de la angustia allí, sino que crucen. Porque hay momentos de orar. Hay momentos de luchar y de pelear. Pero usted no se detenga, no deje que estos gigantes lo atemoricen. Sigamos adelante, caminando, confiando. Póngase en pie. Y oramos al Señor. Y dígale al Señor allí. Dígale al Señor. Tengo este miedo y tengo este problema. Pero entrégueselo al Señor como lo hizo Josafat. Él se humilló solamente y le dijo a Dios: aquí estoy delante de ti. Cualquiera sea el problema, entréguele al Señor, mis hermanos, allí también, los que van a ver los videos. Son muchos los problemas que hay, muchos. Hay familias con tremendos problemas, pero nosotros Dios nos ha puesto para poder ir adelante y decirle que solo en Jesucristo hay esperanza. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Tomamos la autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Y este día, Señor, nosotros vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. Porque ese nombre que se le fue dado, ese nombre maravilloso, Él dijo: cualquier situación en mi nombre van a echar fuera demonios. En mi nombre harán esto. En tu nombre, mi amado Jesús. Y en esta tarde, Señor, todo temor, todo temblor que hay en nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a caminar contigo en las aguas. Aunque vengan los vientos, las tempestades, pero usted va a estar allí para ayudarnos. Lo hiciste con el pueblo de Israel para cruzar el Mar Rojo. Estuviste a la par con ellos. Estuviste con Josafat, Señor. También derribaste esos gigantes que aprisionan el alma, el cuerpo físico, Señor. Usted venció la muerte, mi amado Jesús. Y los aferramos a esa promesa. Los aferramos a tu palabra, Señor, en esta tarde. Cualquier problema, Dios mío, yo sé que cada uno hay alguna dificultad. Porque vivimos en este mundo, vivimos en esta tierra, Señor, que está contaminada de pecado. Dios mío, vivimos tu iglesia en esta tierra. Nosotros no somos de acá, sino que pertenecemos al tercer cielo. Por eso que hay lucha, por eso que hay dificultades, gigantes se levantan. Pero hay un león de la tribu de Judá que va adelante peleando por nosotros. Y a Él clamamos en esta tarde, mi Señor, y los iremos contentos a nuestros hogares. Señor, cuando lleguemos a nuestro hogar, y yo te pido que los ríos de agua viva corran, Señor, tanto en el hogar de mi hermana Lorena, como en el hogar de mi hermana Paola, de cada uno de mis hermanos que ha venido en esta tarde. En el nombre de Jesús, que corran tus ríos de agua viva sobre ellos. Padre, oramos en el nombre de Jesús que tomes el control de la mente, Señor, de cada uno de nuestros familiares en esta tarde. Derribamos todos esos gigantes, Señor. Quizás gigantes de drogadicción, de alcoholismo que hay en nuestras familias. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Solo lo podemos hacer en tu nombre, mi amado Cristo. Y abrimos nuestro corazón y amamos tu palabra. Y en esta tarde clamamos a ti. Vamos hasta el trono de la gracia. Señor, y que haya paz durante la noche. Y que haya paz sobre nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor. Aunque hemos sido bombardeados en estos días, Dios mío, por el enemigo. Pero sabemos que tú eres más poderoso que el enemigo, Señor.
Señor. Usted lo ha derribado, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos tu ayuda en esta tarde, mi amado Cristo. Muchas gracias, Señor. Te clamamos todas estas misericordias y lo aferramos a tu gran misericordia que has tenido para con nosotros, porque la sangre poderosa de Cristo nos ha cubierto y nos ha lavado y nos ha limpiado y somos regenerados por ella. Gracias, mi Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Damos gracias por su palabra del día de hoy, que Dios ha dado a nuestras vidas. Como decía la palabra, por más que se levante ese gigante, hay que confiar en Dios y Él nos salvará de ese gigante. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones todas. Oh, responde mientras llamo. Tu espíritu en mí, tu espíritu en mi alma, hazme lo que se requiera, hazme puro en todo, limpio de pecado. Oh, tu espíritu en mí, mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito darme, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se requiera, hazme puro en todo, limpio de pecado. Pon tu espíritu en mí, no deseo yo perderte, viviré para agradarte, llene el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu
hazme puro en todo, limpio de pecado. Tu Espíritu en mí. Te damos las gracias por estar el día de hoy en tu casa, Señor. Te pedimos que nos guarde, que nos bendigas de derecho a nuestros hogares, Padre amado. Te pedimos que nos despidas de este culto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.